Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Vengo manejando ahora el Mini Cooper John Cooper Works 2016. Hubo muy pequeños cambios en el auto, estéticos, de nivel de equipamiento, etcétera, el Mini Connect y cosas por el estilo. Pero la versión 2016 es prácticamente igual a 2015. Sobre todo mecánicamente no hay realmente grandes cambios. Estamos hablando del mismo motor 2 litros turbo 4 cilindros con 231 caballos, y estos son 39 caballos más que en el Mini Cooper S. Curiosamente, las versiones que antes solían ser las más rígidas de suspensión del Mini, como el S y el John Cooper Works, ahora son mejores, ahora son más cómodas que el Mini base. Esto se debe a que la transmisión, a que la suspensión de este coche es ajustable, ¿no? Tanto del S como del John Cooper Works. Y al ser ajustable, se hace más cómoda, ¿no? La computadora la hace más rígida cuando estás en movimiento, cuando estás en curvas o se percibe una mayor aceleración o cosas por el estilo, y se hace más blanda cuando estás en ciudad a velocidades menores, en pisos imperfectos. Entonces es más cómodo andar en este coche que en el Mini Cooper normal. Ahora, sigue siendo el actual Mini un coche que está estéticamente inspirado en el Mini de los años 50, sí, pero está obviamente de dimensiones distintas, ¿no? El Mini creció cuando cambió a la era moderna, si lo podemos decir de esta manera, y luego creció más al llegar a esta generación. No mucho más, es verdad, pero sí, el coche es mayor. Yo platiqué con el diseñador del auto en el Salón de Los Ángeles cuando fue lanzado hace un par de años, y le comentaba, oye, pues el Mini ya no es tan Mini. Me decía, mira, pues si lo comparas con la generación, con la primera generación, no, pero si lo comparas con los coches de su época, sí. El auto está más es más chico prácticamente que cualquier auto que esté en su segmento, y es verdad. Hay muchos que decimos, ya no es un Mini, o sea, ya no es tan chiquito como el anterior, como el original, pero ni puede ser tan chiquito como el original. No puede ser porque hoy los reglamentos no lo permiten, ¿no? Las exigencias de seguridad no lo permiten. El mercado tampoco lo permite. ¿Por qué el mercado no lo permite? Porque la gente hoy quiere cosas que sería muy complicado poner en el Mini con el tamaño original. No solo detalles de seguridad como bolsas de aire, zonas de absorción de impactos, etcétera, pero aire acondicionado, estéreo, GPS, asiento de piel, techos panorámicos, etcétera. O sea, cosas que aumentarían mucho el peso y ocuparían mucho espacio en el Mini anterior. Entonces, el Mini mantiene la forma y de alguna manera mantiene el manejo del Mini original. Y digo de alguna manera porque no es obviamente 100%. La sensación de go-kart del Mini original ya no existe, pero sí existe cuando lo comparas con coches, digamos, con hatchbacks modernos como Golf o Polo o algún auto del estilo Focus, etc., ¿no? Es más bajito, es más compacto, la distancia entre ejes es menor, y todo eso le da una agilidad que otros coches no pueden tener. Más que nada, el Mini está orientado a un público muy juvenil, sea en términos de edad o mental, o las dos cosas, ¿no? Y gente que le gusta el diseño y que le gusta ser vista de esta forma, ¿no? El
eslogan de Mini en Estados Unidos, por ejemplo, es not normal, es decir, no es normal. Pues sí, gente que busca salir, digamos, de lo ordinario, que quiere una cosa diferente, más en Estados Unidos, ¿no? Hace 15, 20 años hubiera sido impensable un Mini en Estados Unidos. Hoy tienen Mini y tienen Smart, el país de los grandes coches, hablando en términos de dimensiones. Finalmente se dio a autos de este tipo. Ahora, para América Latina es un coche muy caro. Bueno, yo creo que es caro para todos lados, pero por ejemplo aquí en México su precio empieza en 601,000 pesos. Es decir, ¿qué será eso? Alrededor de 23, 24 mil dólares. Tal vez para Estados Unidos ya no sea tanto, pero para nosotros sí es un precio muy elevado. Hay cosas interesantes por ese precio, incluso dentro de la marca BMW, que es dueña de Mini, como ustedes saben, ¿no? O sea, yo preferiría, por ejemplo, comprar un auto de tracción trasera como un Serie 1 o un Serie 2 con un precio muy parecido, incluso pudiera ser más bajo dependiendo de la motorización, que comprar un Mini. Pero repito, insisto, este es un coche que está hecho para la gente que le gusta ese diseño y le gusta ser vista en algo de este tipo, en algo diferente, juvenil, en fin. Buenos terminados, buen manejo, la dirección sabe controlar de muy buena manera los embates del torque, es decir, las aceleraciones bruscas. A pesar de que es un coche de tracción delantera, no produce nerviosismo en la dirección, en el volante. Y eso está muy bien. La suspensión, ya les decía, es relativamente cómoda, sigue teniendo muy buen agarre. Y manejo este coche, y habiendo manejado hace tan poco tiempo el BMW Serie 2 Active Tourer, me darían ganas que el BMW fuera como este en términos de manejo, porque francamente creo que no lo es. Es un coche mucho más flojo. Este se siente bien en muchos aspectos. Un coche agradable, muy agradable en el que estar. Me gustaría que los asientos fueran un poquito más cómodos, sobre todo de la base, no por la rigidez, sino por los bordes que te dan buena sujeción lateral, pero también limitan un poco el confort en ciudad. Buen sistema de sonido, Harman Kardon, botones bonitos, terminados agradables. En fin, es un buen coche. Ya tiene algo de espacio trasero y algo de espacio en cajuela que antes prácticamente no existían en el Mini, sobre todo de la generación anterior, ya digamos, ya en la era moderna, pero de la generación anterior. Entonces, ¿es una buena evolución? Sí, sin duda. ¿Es un gran coche? Sí. ¿Es mi favorito? No. Yo hubiera preferido, repito, un Serie 1 o un Serie 2. Muchas gracias y nos vemos aquí con el siguiente video.